Bueno, entonces os cuento un poco, a ver cómo arranco, esto será por aquí, vale. Tampoco tengo intención de comentar muchas cosas genéricas, ¿no? ¿Cómo empezó un poco mi inquietud por la educación financiera, ¿no? Mi pirámide, el aura de los desheredados, diferir y las finanzas para los jóvenes. Bueno, cuando hablamos de educación financiera, hasta ahora realmente era muy extraño en los institutos que hubiera nada de finanzas y nada de economía, ¿no? Realmente los de economía empezamos con la LOCSE en los 90, ¿no? Y fuimos vistos un poco, al principio un poco extraños al entrar, ¿no? Porque éramos economistas que empezamos a dar clase en secundaria, ¿no? Ahora en los últimos años se ha puesto muy de moda la educación financiera en los centros, hay mucha polémica, quién debe darla, cómo debe darla, qué debe explicarse, ¿no? Yo no voy a entrar en la polémica ahora, pero sí que yo creo que a veces nos estamos olvidando qué es el TAE, qué es el tipo de interés, qué es un préstamo. Eso es la pirámide de arriba, al principio que es lo más importante, si no es lo más superficial. Realmente el problema que hay ahora es sobre todo de valores de educación financiera, que se plasma en el coste de oportunidad, que es cuando haces una cosa, anuncias a otra y al final se refleja en la TAE. Es decir, a los chicos de primaria, secundaria, que ahora obligan los currículos en las comunidades a meter ya educación financiera desde primaria, en competencias y demás, emprender, se está enfocando mucho a que calculen cosas, cuando realmente para mí el problema es de valores, como voy a intentar de expresar durante esta charla, ¿no? Entonces la idea principal es que educación financiera no es TAE, es mucho más que TAE y desde abajo. ¿Por qué empecé en este mundo? Pues yo estaba en el 2009 y para completar horario, os pasará a todos sus compañeros de primaria o secundaria, que de repente llega septiembre y te dicen, tienes que dar 3 horas de esta especialidad que no es la tuya en tal sitio. Y entonces, ¿os ha pasado alguna vez esto? ¿No os ha pasado? Ahora, antes, yo llevo 17 años, hace 17 años no pasaba casi nunca. En los últimos años, cuando llega el 15 de septiembre, me decían el jueves en Valencia, profesores de secundaria, que ellos empezaban allí, o sea, que alguien de Valencia, que empezaban el 3 de septiembre las clases y que acababan el 14 de julio. Cada vez todo es más en tiempo real. De repente, yo en el último mes me han metido en clase 3 alumnos nuevos, que uno vino de República Dominicana, otro de Argentina, otro de Brasil. Es decir, cada vez la educación se ha vuelto, en lo bueno y en lo malo, más en tiempo real y más ajustarse, ¿no? Entonces, de repente me dicen que tengo que ir a un aula, que son unos alumnos de un ciclo medio de mantenimiento, que nadie quiere darles clase, muchos no acabaron ni la ESO, pasaron con una pasarela especial de garantía social, y que no saben leer ni escribir ni quieren estudiar, ¿no? Y entonces estos chicos, en el 2009, en Ponferrada, que yo sé que Ponferrada es una ciudad muy pequeña de León, Ponferrada era conocida como la ciudad del dólar. ¿Qué significa la ciudad del dólar? Significa que Ponferrada, ahí se creó Endesa a mediados de siglo, y Ponferrada, el nivel educativo, 66.000 habitantes, era muy bajo y había mucho dinero en las casas. En parte por Endesa, en parte por las minas, en parte por la industria, etc. Entonces los chicos dejaban de estudiar en la ESO, si el fracaso escolar era el 25% en España, igual podía ser el 40%. Dejan de estudiar en la ESO y se compraban coches de 20.000, 30.000 euros. En aquella época mis estudiantes todos tenían, según cumplían los 18, un A3. Yo tenía un Seat León, entonces te llamaban un pringao porque tenías un Seat León. Ellos iban todos con el A3. ¿A alguien le suena de su zona? Igual, también estos, ¿sí? ¿De qué zona sois vosotras? Algeciras. De Algeciras. El puerto, el perfil que tú dices de la empresa de esa, allí en el puerto. Todos se iban al puerto y te decían, ¿yo para qué quiero estudiar? Tú tienes... Efectivamente. Y yo tengo pues una Audi A3, un BMW... Lo mismo. Y que los peores coches de aparcamiento eran los profesores en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión es... Y te preguntaban estos chicos ahora volvían rebotados, tenían 25, 26 años, volvían a hacer un ciclo medio, porque les habían aprobado la prueba de acceso sin saber leer ni escribir. Pero venían rebotados de que habían trabajado en la construcción, habían trabajado en la mina, y habían cerrado, y volvían con 25 años sin nivel educativo. ¿Y qué me di cuenta en ese momento? Me di cuenta que además de venir sin nivel educativo, con 22, 25 años, venían todos con deudas a clase. Entonces te empezaron a explicar, es que me refinanció no sé quién, y estoy, claro, yo era profesor de economía, pero de esto no sabía nada. Te empezaron a explicar todos los problemas que tenían, me embargaron el coche, a mi madre, esto, lo otro, en el 2009, ¿no? En Ponferrada en ese momento el nivel de empleo todavía era alto, de hecho se pensaba que era inmune a la crisis, y al contrario, ahora estamos en un 35% de desempleo, ¿no? Entonces empecé a ver que tenía unos problemas gordísimos con tarjetas de crédito, con bancos, y empecé a interesar un poco, porque para mí era un mundo nuevo, claro, yo, pues en el 2009, hace 6 años, tengo ahora 40, tenía 34 años, llevaba dando clase 11 años, era un funcionario que saqué mi oposición con 23 años, 24, un profesor normal, mis ingresos, si sois funcionarios muchos son estables, de que naces, de que sacas la plaza, te haces más o menos, naces para la vida tranquila, ¿no? Te haces tus ingresos y gastos al mes y lo tienes más o menos planificado. Y de repente me encuentro chicos de 20 años que financieramente hablando tenían agujeros de 20, 30.000 euros, ¿no? Y entonces empecé a darme un poco cuenta de la realidad, ¿no?
Eso se juntó con que los libros de texto, los manuales, me parecían ya que no había por dónde cogerlos, eran caros, malos, etc. Y todo se fue juntando, y entonces empecé. Esto es la historia del legado. Como no tengo mucho tiempo, no la cuento entero. En ese momento, en el instituto, se jubiló un profesor que decían que era muy bueno y que tenía unos apuntes buenísimos, que nunca daba a los alumnos, pero que los decía en clase. Y era la leyenda del profesor que se jubilaba. Y el profesor me dijo que el día que se jubilara iba a quemar los apuntes como Kafka. Kafka, sabéis que encargó quemar La Metamorfosis, pero su mejor amigo le traicionó y después lo publicó. Y a mí me parecía terrible. Yo le decía, pero ¿cómo vas a quemar eso? Pues te lo escaneo yo, lo pones en internet, lo repartes. Y él no, él quería quemarlo. Y al final, bueno, aquí tenéis, en los enlaces, tenéis los enlaces a las historias, a las fotos, a todo, ¿no? Al final le convencí que se los regalara a un profesor jovencito que acababa de empezar, de 24 años y demás. Y se los regaló con la condición de que cuando se jubilara ese profesor los quemara. El profesor me los enseñó, realmente los apuntes no dan para tanto. Pero ese tema de mi legado, de mis conocimientos, de se mueren conmigo, me marcó bastante en ese momento. Ahora con Internet, en los últimos 6 años, esto ya ha explosionado los blogs, compartir y demás, pero en ese momento era bastante nuevo. Entonces empecé a crear una metodología para luchar contra el fracaso escolar que consistía en hacer unos cómics, no sé si se han repartido por ahí, son los 2 últimos, porque me daba cuenta que después de explicar muchísimo en clase conceptos básicos de economía, de finanzas, tipo de interés, pasaban 2 años y los alumnos no se acordaban de nada, solo tenían memorizado. Entonces empecé a plasmar los conceptos básicos de finanzas en cómic. La idea era un cómic que expresara en 4 ideas la clave y después esquemas un poco para desarrollar, ¿no? Entonces empecé con economía en media hora, que era más o menos economía de primer bachillerato, economía de la empresa, la bolsa. No sé, no me acuerdo ya. El cuarto era emprender, este es el quinto y el sexto también lo tenéis por ahí, ¿no? ¿Cuál os han mandado? El de finanzas. De finanzas, ¿no? Vale, entonces, y el sexto es historia de la economía. Os han mandado, os he mandado yo, pero es que no me acuerdo lo que mandé hace un mes, perdón. Y entonces, la idea era un poco que los chicos, aparte de clases magistrales, que las reduzco al máximo, que se quedaran con las ideas, ¿no? Entonces empecé a hacer los cómics. Contraté un dibujante, en ese momento decidí hipotecar mi casa en Ponferrada. Yo tenía 34 años, tenía la casa pagada en Ponferrada, había hecho los deberes toda mi vida, y dije, quiero sacar 6 cómics. ¿Cuánto me cuesta contratar a un dibujante durante 4 años? 70.000 euros. Entonces hipotequé mi casa, hice los cómics. Económicamente fueron un desastre, casi no vendí ninguno. De hecho, los regalo cuando voy a los sitios, ¿no? Ahora, hay que ser sincero, no voy a engañaros. Fueron un desastre. Empecé a venderlos en el Corte Inglés, en la FNAC, en muchas grandes superficies, y se vendían, pero no me pagaban. No me pagaban, porque esto al final las pequeñas editoriales se las comen, ¿no? Después, muchos bancos empezaron a interesarse en comprarlos, pero era lo que llamaban muchos la maldición del cómic. Caja que quería firmar conmigo la venta, quebraba al mes siguiente. Empezó Caja España, firmamos en León en el 2009 y quebró Caja España. Después fueron los de Caja Duero, quebró también. Y cuando ya iba a ir a Madrid a firmar con Bankia, no os digo qué pasó con Bankia. Entonces fue la maldición de los cómics. Bueno, afortunadamente ahora se están imprimiendo 30.000 copias en China, en chino. Y sí, en China. Los mandé hace 3 meses y 30.000 copias en China. Entonces espero que China no quiebre, o por lo menos que pague, ¿no? Bueno, entonces esto solo es un poco a nivel ejemplo, pero sobre todo lo que empecé a pensar era que los libros de texto, aparte de ser muy caros, mis alumnos no podían comprarlos. Entonces lo que empecé fue a hacer libros de texto gratis. Este es mi blog, Compartiendo Conocimiento, con José Sande, donde voy colgando cada día, y mi página es librosdetextogratis.com. Entonces voy haciendo libros de texto gratuitos, en PDF, en Word, los cuelgo, y los profesores pues de mi especialidad de economía, de FOL, ahora muchos de otras especialidades que tienen que dar asignaturas en la ESO los descargan. En manuales, yo voy haciendo materiales y los subo, todos estos son libros de texto. Economía, iniciación emprendedora, el nuevo manual de la ESO, economía de empresa, son libros más o menos de 200 páginas en PDF que descargan. Bueno, este es el último, la materia que empieza ahora nueva, sabéis que en septiembre en la ESO, que es de educación financiera, que si me da tiempo os enseño en 5 minutos una cosa. Entonces descargan el libro gratis, lo imprimen en una copistería al lado del instituto, por 2 céntimos se gasta 1,5 €, y así consigo que por lo menos las familias más apretadas no tengan que hacer un gran gasto, ¿no? Bueno, sigo para no dispersarme. Vamos a ver, yo estoy acostumbrado a dar charlas a profesores de 4 horas, entonces 50 minutos se me queda escaso para todo lo que quiero decir. Bueno, vamos a ver, esto debe ser así, ¿no? Entonces empecé una metodología, el blog, los libros de texto, los cómics y sobre todo materiales para los chicos para que trabajasen en clase. Ahora resulta que esto, y en casa, se le llama ahora la clase invertida, no sé si os suena esto. Estuve ahora en Valencia el jueves
y con profesores de economía con 60, y me hablaban de la clase invertida, de las rúbricas. Aquí hay alguien de primaria. Y claro, me hablaban de las rúbricas, los portfolios, y a mí me dejaban alucinado. Y yo pensaba que todo esto no existía todavía, ya que trabajaban ya con rúbricas, con portfolios, todo esto, ¿no? Entonces yo, claro, yo trabajaba con todo esto sin saber que se llamaba así, pues hace 5 o 6 años, ¿no? De hecho, como ahora para ser profesor hay que hacer el máster de formación de profesorado, mi especialidad, me escriben continuamente en toda España los chicos y chicas que están haciéndolo ahora, porque allí, digamos que me estudian, ¿no? Entonces te escriben y te dicen, es que usted tiene un método iterativo, propedéutico, y claro, tú lees lo que te escriben, ¿no? Y estamos analizando cómo usted da las clases, y cómo da usted los 10 primeros minutos de clase. Pues mira, yo tengo en segundo bachillerato 38 alumnos. Los 10 primeros minutos son, Gutiérrez, siéntate. Gutiérrez, o te sientes o te meto. Gutiérrez, que te sientes, así, ¿no? Entonces, claro, como imagino casi todos vosotros, iráis en secundaria, ¿no? Y tú apaga el móvil, que te he dicho que apagues el móvil, que te voy a lanzar el móvil a la cabeza. Y entonces, claro, después todo esto se va teorizando en los máster, porque el máster, sabéis que ahora, ¿aquí alguien ha hecho el máster de formación de profesorado? Imagino que no, sois como yo del CAP, muchos, ¿no? Ahora es un año entero, que dan una carga de horas, de teoría, de modelos. Y claro, a mí me envían, muchos publican trabajos de fin de grado sobre mi experiencia, me lo envían, y a mí me da la sensación de que hablan de otra persona, ahí, porque yo realmente lo único que hago en clase es como pelear con los chicos, ¿no? Bueno, pero sigo para no enrollarme en esto. Entonces empecé con esta metodología, ¿no? Y al final, a los chicos casi siempre se lo reduzco el tema de los valores económicos, financieros en la vida, en el esfuerzo y la responsabilidad, que es un poco, quería hablar hoy un poco. ¿Este vídeo lo conocéis? ¿Sí? ¿Cuántos lo conocéis? Levantar la mano para no ponerlo. 2. Bueno, entonces lo pongo. Acaba de publicarse ahora que hizo Marina, el filósofo hizo una reseña esta semana, el test de la golosina. Os lo resumo muy rápido en muy poco tiempo. ¿De qué depende el éxito en la vida de las personas? Del coeficiente intelectual, este es mi blog, estoy buscando el vídeo. ¿Del coeficiente intelectual? ¿De la familia? ¿De qué depende? Bueno, pues en los años 60, el psicólogo que tenéis por ahí hizo un experimento. Cogió a cientos de niños y dijo, vamos a seguirlos durante... Está moviéndose, sí. Vamos a seguirlos durante... Hablo un minuto y os lo dejo ver. Vamos a seguir a estos niños durante 50 años. Cogemos a 400 niños y vamos a seguirlos 50 años. Vamos a ver de qué depende que en la vida tengan éxito profesional, con la familia, con las parejas, con los amigos. En general, lo que llamamos una vida plena, ¿no? Y los examinó por CI, por recursos de los padres, de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final llegó a una conclusión, que el principal factor era la capacidad de diferir la ganancia, de retrasarla. Tú quieres algo, pero en vez de tenerlo ahora, tienes que esforzarte para tenerlo mañana, ¿no? Cuando les pongo este vídeo en clase a los chicos, porque me gusta que piensen el primer día, este año me dio una sorpresa, diferir. En mi clase de 35 niños de segundo bachillerato de sociales, solo uno sabía lo que era diferir, solo uno. Y me hablaban de Fórmula 1 en diferido, de partidos, pero no sabían lo que era diferir. Y cuando estuve en Zaragoza, que me pusieron 1.200 chicos en 3 turnos de la ESO y de bachillerato, había 5 que sabían que era diferir. Y muchas veces estaba pensando, tú en clase estás hablando, diciendo palabras, y ahora mismo el nivel de lectura, y con esto no estoy haciendo una crítica al nivel de lectura de los chicos, ahora mismo ellos no entienden el 90% de muchas palabras, como diferir. Y aparte no te lo dicen porque ya como casi no entienden casi ninguna palabra, ya no es ni una sorpresa para ellos. Entonces hablo mucho con maestros, porque yo por las tardes doy clases de ajedrez a niños de 3 a 5 años en colegios, a veces en escuelas hogares, niños sin recursos, y hablo mucho con maestros, ¿no?, por las tardes. Y claro, ¿qué ha pasado con el WhatsApp en los colegios e institutos? Nosotros somos de la generación, no me quiero extender en esto, perdonad, somos de la generación casi todos del 1, 2, 3, más o menos, ¿no? Algunos más que otros, casi todos nacimos en el siglo XX. Entonces, mi tesis es la siguiente, nos juntábamos el viernes todos en la sala viendo el 1, 2, 3. Había una cadena o dos. Si os acordáis, no había mando a distancia, ¿os acordáis, no? Todos deseamos que naciera un hermano pequeño, porque el más pequeño de la casa, en ese momento era yo, tenía que ir a cambiar de cadena, a la 2 y tal, ¿no? Entonces todos compartíamos la cultura común del 1, 2, 3, las azafatas, etc. Pero ¿qué pasó después, 10, 15 años más tarde? Empezó a haber una tele en cada habitación. Entonces ya el adolescente se quedaba en su habitación viendo Disney Channel, o la NTV, o lo que fuera, o poniendo el vídeo de Disney de Blancanieves, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en los últimos 3 años, 4 años? Lo que ha pasado con el WhatsApp, cuando preguntáis a vuestros alumnos de cuarto de la ESO, yo les pregunto, a ver, tú cuando te acuestas a las 9 de la noche, apagas el móvil, la mitad no lo apaga, la mitad sí. A 1/3 se lo quita el padre de noche. ¿Cuántos impactos tienes de WhatsApp cuando enciendes el móvil a las 9 de la mañana o a las 8?
Pues un chico de 15 años viene a tener más o menos unos 900 impactos. Es decir, enciende el móvil y tiene 900. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, hay que pensarlo, si hay parte para discutir. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes consumían series, vídeos, películas de Disney, lo que fuera. Y ahora el 90% de su tiempo lo veis en los institutos. En vuestros institutos supongo que no está prohibido el móvil en colegios, ¿no? Aquí de secundaria, ¿cuántos sois? Porque igual estoy hablando de una cosa... no es lo primero que hacen según salen al pasillo a encender el móvil. Van por la escalera con el móvil, todo es móvil. Entonces, claro, tienen unos 5.000, 6.000 impactos al día de leer. Pero claro, el tema es que están leyendo siempre las mismas... ayer escuchaba cuando venía en coche de Ponferrada que había 60.000 palabras en español y que nos manejábamos con 10.000 toda la vida. Ellos están leyendo más o menos las mismas 300 palabras desde los 12 a los 16 años. 300. Tío, esto me gusta tal, pasa que te doy tal. Claro, es gracioso, pero a nivel nuestro didáctico, nosotros estamos hablando en clase y ellos les entra por un y sale por otro, en parte porque el 90% de las palabras como difieren no las entienden. Pero el problema no es que no las entiendan, porque antes no entendía un 10%. El problema es que no les importa que las entiendan. Entonces tú sales de clase manchado de tiza, sudado, de gritar, de explicar, de pelear, y sales como, no sé cuál es el símil, totalmente desesperanzado. ¿Por qué? Porque no llegas. Entonces esto también es otro motivo. Y os voy a poner el vídeo para no enrollarme, porque quiero veros varias cosas. Entonces, diferir la ganancia. Hicieron el test, es una simulación del test, entonces es muy sencilla la idea. Si aguantas 10 minutos, tienes el doble, la segunda golosina. Si eres capaz de hacer el esfuerzo de voluntad. Marina hablaba de lo que era educar en la voluntad. La motivación viene de la voluntad, y la voluntad no es algo innato. Hay que trabajarla. Es que no se motiva, entonces tiene un problema. Entonces le dan la golosina, y si aguanta 10 minutos, el test original eran 20, le dan el doble, le dan una segunda golosina, ¿no? Entonces hay niños que, de entrada, tienen ya una disciplina, será innata o no, que son capaces de estar los 20 minutos sin comerse la golosina. Otros desarrollan técnicas, no mirarla, moverse, saltar, mover las piernas, y otros son automáticamente compulsivos. Ya vais a ver algunos que según llega se la zampan, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando pasaron 40 años, los chicos que habían tenido problemas pues, legales, familiares, incluso gente, digamos, de un estatus alto, que había tenido muchos problemas desde las drogas a múltiples parejas que no eran felices, etcétera, fijaros los recursos, ¿no? La toca, no mira, ¿no? La prueba, lo prohibido y demás. Por los niños que eran capaces de aguantar, en general tuvieron una vida más satisfactoria con su pareja, gente que tuvo una pareja estable, porque quería tener una pareja estable, en su trabajo, con sus amigos, con sus padres y económicamente, ¿no? Entonces el famoso test de la golosina. El libro acaba de publicarse ahora en español esta semana. Y esto somos nosotros también muchas veces con el tema del móvil, ¿no? Nos pasa a los adultos, ¿no? Ahora voy a hacer esto, o voy a hacer dieta, o voy a tal, o no, la última vez que hago esto, o dejar de fumar. Esta ya se la comió, ¿no? Esta acabó ya en la cárcel. Madre adolescente. Este tampoco acabó la ESO. Y fijaros que no está ligado con el coeficiente intelectual, el tema del impulso y la voluntad. ¿Cuántos hemos conocido cantidad de compañeros nuestros en la EGB que eran súper inteligentes, súper listos, súper guapos, y al final les fue mal por la falta de voluntad, ¿no? Esta le está dando las instrucciones, y si una de las instrucciones ya está comiéndosela. Ya no está ni escuchando las normas. Entonces, por eso, cuando hablamos de valor del esfuerzo, de la voluntad y de la responsabilidad, ¿no? Él al final lo ha conseguido. De entrada le costaba mucho al niño este, pero era capaz de autogenerarse normas, conductas, procedimientos para evitarlo. Y ahora le dan la segunda y las va a ahorrar toda la vida para recordar este momento, según se las dan, le explican que puede comérselas, pero toma la decisión personal de que se las come las dos juntas, pero ha aguantado. Esta, en cambio, va ahí con el plato a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esto se desarrolló durante 50 años, empezó en los 60, ahora están saliendo las conclusiones, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Diferir la ganancia. Tendría más cosas, pero como tengo poco tiempo, voy a pasar a lo siguiente. Esta creo que no es la mía. Y eso debe ser el vídeo de YouTube que quedó por ahí abajo colgado. Así que vamos a pararlo. Bueno, la mía es esta, ¿no? Sí. Vale, entonces, desde la actual, vale.
test de la golosina. Bueno, la educación financiera no voy a hablar porque es importante, etcétera. Muchos chicos te dicen, a mí es que me va a tocar la lotería, a mí es que me va a fichar el Madrid. Yo les voy desmontando. La lotería, mira, 35% los que le toca, en 5 años lo pierden todo. El 90% en 10 años. El Madrid, sí, bueno, viven del fútbol, les cuento historias de la generación de Raúl y tal, que no puedo contar falta de tiempo. Les voy desmontando todo, ¿no? Con datos. Os estoy poniendo un resumen de lo que a los chicos más les gusta. Es decir, yo pruebo miles de cosas y al final les selecciono un poco lo que más les gusta. Brooklyn Beckham. Para quien no lo sepa, Brooklyn es el hijo de los Beckham, ¿no? Entonces me llamó la atención el año pasado cuando pusieron a trabajar a Brooklyn en un bar del centro de Londres por el salario mínimo juvenil, que deben ser 2 libras la hora, 2-3 euros, ¿no? Entonces les preguntaba a los chicos, ¿por qué lo ponen a trabajar? ¿Cuál era su primera respuesta? ¿Por qué? Es de Londres, Inglaterra. ¿Por qué ponen a trabajar al hijo de Beckham? O podemos empezar por la vía negativa. ¿Por qué no lo ponen? ¿Necesitan dinero? No creo que sea el caso, ¿no? ¿Por qué lo ponen a trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué crees que piensa un chico que ponen a trabajar a este Beckham que tiene un patrimonio de 60, 80, 100 millones de libras? ¿Por qué? Para que aprenda a valorar una experiencia personal. Bueno, lo que te dicen los chicos, esto lo pregunté ahí a los 1.400 en Ibercaja en Zaragoza, te dicen, porque se portó mal. Y tú dices, no se portó mal, es un chico estudiante, responsable y tal. Pues para que aprenda a valorar el tema del dinero. Para eso lo mandas a un país de África 2 semanas, allí a un campamento, y va a aprenderlo. ¿Por qué lo tuvieron ahí además varios meses trabajando? Porque el tema está que hay competencias, como es la responsabilidad de llegar a tu trabajo, de que un cliente es un maleducado, es un sinvergüenza y te echa una bronca sin sentido, o tu jefe tiene un mal día, o tienes que fregar el baño. Hay competencias que solo se adquieren de pequeño y haciéndolas. Podían haberle puesto los mejores profesores de educación financiera, podían haberle llevado por todo el mundo a que viera favelas, pero lo tuvieron ahí meses trabajando, sirviendo mesas y limpiando, y además en un sitio que en principio no sabían que era él. ¿Pero por qué? Por esas competencias, el aguantar. Es que es injusta la bronca del jefe, este cliente es un cerdo. Ha tirado el café encima de la mesa y me dice, límpialo. Entonces esas competencias solo se adquieren así de pequeño, ¿no? Entonces este es el caso que más atención les ha llamado a ellos y que más hemos trabajado con esto 2 horas enteras hablando, suponiendo si lo harían con sus hijos, si pueden trabajar o no, depende de la edad, si se puede hacer en una ONG lo mismo, colaborar, aunque no sea un trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, después explico mucho lo que es el interés compuesto, que está en el cómic ese, porque es fundamental entender que los intereses generan intereses. Tú cuando tienes deudas, cada vez tienes más deudas, y cuando ahorras dinero, cada vez ahorras más dinero, ¿no? Es la famosa historia del ajedrez, de las bacterias, etcétera. Esto no voy a entrar en ello. Pues eso, que al final cuando ahorras tienes más, cuando ahorras tienes menos. Pero suele salir el tema del estudio, muchas veces. ¿Y por qué estudiar? Cuando les preguntamos a los chicos de secundaria por qué estudian, si preguntas en la ESO, es distinto de bachillerato y distinto de ciclos. La respuesta suele ser porque me obligan mis padres, o te dicen para ser alguien, o para ganar dinero, etc. Yo evidentemente no enfoco el tema económicamente en clase, pero después al final llegamos a los números, sobre todo cuando te sacan temas como eso de que antes un profesor no ganaba nada, etc., ¿no? Yo creo que es bueno no rehuir debates con los chicos en clase, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar? Y te preguntan algunos de cuarto la ESO. ¿Y para ser profesor de instituto hay que acabar la ESO? Y tú, pues sí, hay que acabar la ESO. Y te dicen, ¿de verdad que hay que acabar la ESO? Y tú, sí, hay que acabar la ESO. ¿Y bachillerato? Pues también, hay que acabar bachillerato. Y después hay que hacer un grado, y hay que hacer un máster de 1 año, y después la media en España sacar unas oposiciones de secundaria son 5 o 6 años, depende de la especialidad. Y de repente tienes 40 años y ya no quieres saber nada de las clases, ¿no? ¿Me entendéis, no? Y entonces, y te voy a preguntar el siguiente otro, ¿y hay que acabarla ESO de verdad? Porque yo quiero dar clase de educación física. Pues sí, tienes que acabarla ESO, y tienes que hacer después el INEF, y estar ahí y tal, ¿no? Entonces, no lo enfoco desde el punto de vista económico, pero sí un poco la rentabilidad del capital humano personal, ¿no? Les parto de 1.000 euros. 1.000 euros ahora parece muchísimo, pero acordaros cuando en el 2009, que os ponía ahí, estaban las librerías llenas de libros que ponían ¿cómo ser mileurista y sobrevivir? ¿Os acordáis? Sí. Es que soy mileurista. Oye, es que el novio que tienes es que no es nadie, es mileurista con 30 años, ¿no? En cambio ahora, cuando uno empieza a trabajar, ya parece un sueño ganar 1.000 euros, ¿no? Entonces 1.000 euros ahora nos parece mucho, hace 5 años parece poco, parto 1.000 más que nada por los números redondos, ¿no? Los datos están basados en la rentabilidad de la inversión en España de la OCDE. Depende de cada país. España, por ejemplo, los países desarrollados en España que menos se bonifica el estudio en rentabilidad anual.
pero en cambio sí la empleabilidad. Es decir, en Estados Unidos la diferencia entre alguien que hace la ESO y alguien que hace universidad es mucho más alta. En España menos, pero sí a nivel de encontrar empleo, ¿no? Tengo que explicárselo también, porque te ponen el caso. Tengo una vecina que tiene 3 carreras y está en el paro. Sí, pero en España, de cada 10.000 personas como tu vecina, hay una en el paro. En cambio, si cogemos los jóvenes como tú, de 20 años, que no tienen la ESO, de cada 100 hay 99 en el paro, ¿no? Porque a veces uno también tiende a la anécdota, ¿no? Te dicen, no, yo voy a 200 por hora, camino de Madrid y nunca me ha pasado nada. Ya, pero es que de cada 100 que van a 200 por hora, tienes un fallo y mueren 90, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienden mucho a la anécdota porque quieren pensar que eso es la realidad que les rodea. Bueno, no voy a enrollarme en esto. El tema está que en España el bachillerato está en el 7%. Entonces, ellos calculan los intereses compuestos. En Zaragoza, por ejemplo, lo que hice fue, todos iban con el móvil, que eso les encantaba, sacar el móvil en la conferencia y ponerse a calcular 1,07 y 1,07 al cuadrado. Y de repente veían, porque también te dicen en clase, a ti te pagan por venir aquí. ¿Nunca lo han dicho eso? Sí, ¿no? A ti te pagan, a mí no me pagan. Entonces, bueno, aquí lo que puedes hacer es ya de entrada agarrarlo y tal, o puedes, bueno, a ver, a ti no te pagan. Primero, cada puesto en secundaria cuesta en España 6.000 euros, 5.000 primaria, ciclos más, etc. Y yo les hago, al que me dice eso, le hago calcular lo que ha gastado el Estado en su educación desde primaria. Y empiezan a calcular en la pizarra. 3.000 de infantil, 5.000, 6.000, y con 20 años están en, bueno, en cuarto de la ESO ya no, ¿no? Con 18 años están en cuarto de la ESO, y de repente empiezan a ver que el Estado se ha gastado en ellos, pues calcular, no sé, 60, 70.000 euros. Y se quedan alucinados, dicen, caray, ¿no? Entonces, sí que te pagan los gastos y aparte es tu formación. Entonces, cuando acabas bachillerato, en España, en otros países es más. En España, el 7%, tendríamos que hacer primero, serían 1.070 euros al mes, términos medios, y segundo, 1.144. ¿Qué pasa? Si tenéis experiencia a trabajar en organizaciones, a hacer proyectos, cuando entrevistas a chicos de estas edades, se nota muchísimo el que ha hecho bachillerato. Yo tengo un club de ajedrez que es una asociación sin ánimo de lucro, como os he comentado, para dar clases a colegios, a niños, colectivos desfavorecidos, y queríamos contratar 2 monitores el mes pasado, que os podía contar 2 horas de problemas que he tenido con la seguridad social, con Hacienda, con el tema de los monitores, para contratar unas horas a la semana, sería para dar otra charla. De hecho, no sé si sabéis que ahora llevamos 1 año los profesores de secundaria, sobre todo de primaria, que han empezado a llegar de Hacienda un montón de, igual ya ha llegado aquí alguno, en mis otros llegaron a 3, de sanciones de Hacienda por la cuenta vivienda, todo esto, ¿sabéis? ¿No? 7.000, 8.000, 9.000 euros. Alguien dice que sí, claro. Entonces, a otros os llegará este mes, no os preocupéis. Entonces, ¿qué pasa? No me alargo en esto. En Valencia, que estuve el jueves, me decían, sí, aquí han llegado muchas a los profesores que tenían la vivienda en la costa y trabajaban en el interior. Bueno, en resumen, sin enrollarme con esto, que sería para otra hora aparte. Bueno, tampoco quiero dejaros ahí con la incertidumbre, simplemente Hacienda ha cruzado datos con Endesa de consumo de luz, gas, etcétera, de viviendas, y claro, muchos profesores, como somos de Coruña, trabajamos en Ponferrada, lo típico, te compraste la casa en tu ciudad y trabajas en la otra, entonces las viviendas que no tienen el consumo que estiman que es medio, te obligan a devolver 5 años por 1.500 euros de deducción, 7.500, más los intereses, todo esto, y están llegando a institutos recetas de 10.000, 12.000, 13.000, etc. Y encima, ¿qué pasa? Pues encima pasa que, pues hace como se la lucha contra el fraude, y no quiero alargarme en esto, ver, lucha contra el fraude, y resulta que te han sancionado a ti por esto, ¿no? Y tal. Pero bueno, a lo que vamos, y lo que pasa encima es que es como tráfico, ¿sabéis? Que si pagáis al momento, la sanción te reducen al 50%. O sea, no pagas 6 más 3, pagas 6 más 1.500, ¿no? Y entonces un profesor de matemáticas, que es una persona súper honrada, súper honesta, con 59 años, a punto de jubilarse, que siempre hizo lo correcto en la vida, reclamó y al final le dijo al asesor, mira, si estás de acuerdo y pagas, es 3.000 euros. Y él puso en la última frase, vale, de acuerdo, pero que conste, y por poner pero que conste, Hacienda dijo que no era conformidad y tuvo que pagar los 10.000. Quiere decir, con esto solo es una anécdota que ha pasado la semana pasada en mi instituto, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, que también se ha parado otro tema, la educación financiera y el fraude. Bueno, seguimos. Entonces, al final, con el grado de 4 años ya serían 1.500 euros en España. En otros países, el grado, vas a Inglaterra, vas a Estados Unidos, bueno, la media de la Unión Europea sería mucho más alto, estarían ya en 1.800, 1.900, ¿vale? Esto venía a cuento, que ya me he perdido, lo siento, venía a cuento de los monitores que quería contratar. Puse un anuncio en Infojobs y me escribieron 400 chicos entre 18 y 25 años, algunos maestros de primaria, recién licenciados, de mi zona, y empecé a hablar con ellos. Y notaba la diferencia entre el que había hecho bachillerato realmente leyendo, trabajando, y el otro que te decía, bueno, tío, sí, ¿a qué colegio voy? Venga, dímelo, tal. O sea, es la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de sentarse, ¿no?
De los 400 solo pudimos contratar a 2, porque el resto era imposible. Era imposible, lo digo de verdad, ¿eh? Y muy buena gente y demás, pero claro, vas a mandarlos de 5 o 6 a un colegio de primaria con niños de 5 o 8 años, que tienen que llegar a tiempo, que tienen que dejar cosas ordenadas, que tienen que ser responsables, pasar lista. Entonces, con esto quiero decir que aunque son datos estadísticos, normalmente a mayor nivel de formación va parejo que te acostumbras a ser un poco más responsable, etcétera. O más bien los irresponsables se van quedando un poco por el camino. ¿Me entendéis un poco, no? No quiero alargarme, ¿no? Bueno, en cambio, si invierto 1.000 euros en un banco, ahora que te dan el 0,5% de interés, a 6 años, en vez de tener esos 1.500, tendría 1.030 euros ahora mismo. Entonces, simplemente, esto les gusta mucho verlo y calcularlo. Sigo, que no quiero enrollarme. Los gastos e ingresos, cuando empiezas a hablar con ellos, empiezas a alucinar. Esto lo hice en enero, y lo hice en varias ciudades de España. Y empiezas a alucinar lo que gastan, por ejemplo, en datos, ¿no? El smartphone. El smartphone, claro, algunos tienen uno de 900 euros, y lo cambian cada 3 años, otros tienen uno de 200 y lo cambian, ¿no? Pero al final salía un gasto medio mensual en una ciudad con el 35% de desempleo, padres pues pasándolo muy mal, de 160, ahí no se ve bien, 660 euros. En Zaragoza me decían que algo más, me decían ellos, no, 200 y tal, ¿no? Y en segundo bachillerato ya eran 220 euros el anual, ¿no? Yo esto se lo hacía calcular y yo me sorprendía al ver cosas, ¿no? Tomar el café todos los días y demás. Se hacía calcular porque estaba hablando de que allí en Castellón la selectividad cuesta, examinársela cuesta 150 euros, y te examinas de todas las asignaturas, y el título de bachillerato 50 euros. Yo no estoy a favor ni en contra de que cueste o no cueste, ¿no? Yo puedo estar en contra de los tributos o de las tasas, pero pues como ciudadano tengo que enfrentarme a ellas. Yo no quiero pagar impuestos de sucesiones, pero tengo que enfrentarme, entonces tengo que planificarme, ¿no? Entonces me decían eso y decía yo, bueno, a ver, a mí me parece mal que os cobren 140 euros por hacer la selectividad. ¿Por qué? Encima, el que estudia todo el año que llega, paga. Y el que está todo el año sin ir a clase, no paga nada, ¿no? Y decía, pero realmente debíais de planificaros, pues igual este año no cambiar el móvil. O igual, en vez de tener la tarifa de 12 euros esta, coger la de 6, porque la de Yoigo vale 6. Sí, pero la de Yoigo, cuando descargas más de 1 giga, los vídeos van muy lentos. Ya, lo entiendo, pero tienes que planificar un poco, ¿no? Entonces es muy importante hablar con ellos de sus gastos concretos, ¿no? Bueno, sigo. Esto sería muy interesante para analizar. Y si podéis hacerlo en clase, si tenéis adolescentes, os lleváis sorpresas. En Valencia me decían el jueves los profesores que allí gastaban 10-12 euros los chicos de entre 14 y 16 años en máquinas de apuestas. Yo, por ejemplo, para mí eso era algo extrañísimo. Que allí en Valencia al parecer hay muchas máquinas, no sé si aquí en Madrid también lo hay, en bares o en sitios. ¿Esto suena a vosotros? Que hay máquinas que apuestan al partido Roland Garros. ¿Sí, os suena esto? En internet sí, pero estos se referían sobre todo que iban con scooters. Ahí vengo a Ponferrada, que vengo abrigado, allí todo veías que eran scooters, gente de manga corta, y que iban con scooters a bares, locales especiales, que tienen una máquina de apuestas que es como una tragaperras. ¿De dónde eres tú, perdona? No, que está diciendo que sí. ¿De dónde? Ah, no. De un pueblo. Entonces me decían eso, que iban con scooters y que estaba el profesor tomando café por la tarde y veía 5 de sus alumnos en un local de estos. En Ponferrada no hay ninguno, en Coruña creo que hay uno. Y que estaban ahí en la máquina de apuestas. Roland Garros, no sé qué, tal, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ¿no? ¿Os suena eso, no? A mí no me sonaba para nada. Y, por ejemplo, en Valencia me decían ellos que sí, que no todos, pero que algunos 10 euros a la semana, 5 o 10 euros, en apuestas, y mucho también los adolescentes, cuando te agregan a Facebook y tal, ves muchos de póker online, muchísimo, ¿no? Muchísimo póker online. Entonces también son temas que hay que hablar con ellos y tratarlo, ¿no? Porque a veces estamos pensando en unas cosas y el peligro está por otro lado, ¿no? Bueno, sin enrollarme mucho en esto, pero yo cada año lo hago y cada año te sorprendes el gasto en datos. Otra cosa curiosísima es que yo siempre diferencio voz y datos, porque cuando empezaba a conectarme a internet era tener internet en el móvil y tal, ¿no? Ellos no saben lo que es datos, ellos pagan todo, ¿no? Y también es muy interesante ver los acuerdos que tienen con los padres. Los padres que pagan ya una tarifa plana, los padres que le dan la paga y ellos se distribuyen, en qué escogen, prefieren, por ejemplo, no tomar el bocadillo y tener una buena conexión de datos. Esto pasa a nosotros cuando vas a buscar un hotel o vas de vacaciones, ¿no? ¿Qué es más importante, la wifi o que tenga una estrella más, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto es muy interesante para analizar con ellos. Y este vídeo, vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora teníamos? Que no me acuerdo, Lara. Hasta las 11. Pues el vídeo nos lo pongo, os enseño solo una cosa en 5 minutos. A veces te dicen, es que aquí en Ponferrada o es que mis padres no pueden, etcétera. Yo les digo, mira, lo voy a poner solo mientras hablo un minuto. Bueno, no lo pongo, solo lo cuento.
es que quiero enseñaros otra cosa, que es más interesante que esto. Este es un chico de un país de Nigeria que él quería ser lanzador de jabalina. Ponéis Mr. YouTube, sale en todas partes, ¿no? Y entonces en su país eran todos corredores de maratón, etcétera. Si veis el vídeo, ve una casa que es como una chabola, una casa muy humilde, un pueblo ahí lleno de barro, y entonces él solo con una conexión a YouTube empezó a ver cómo se fabricaban las jabalinas. Os lo voy a poner, solo un minuto. Porque es que, claro, una cosa lo cuento y otra cosa es que lo veáis. Empezó a ver cómo se fabricaban, empezó a ver vídeos de gente que explicaba cómo hacer pesas para entrenar jabalina. Y cómo entrenar, etcétera. Bueno, está en inglés, pero no hace falta saber mucho inglés para verle la cara al hombre, ¿no? Mirar la ciudad en la que vive, los medios, ¿no? Entonces dicen, yo quiero aprender inglés, yo quiero aprender chino. Hoy en día tienes 1 millón de vídeos en chino para aprender, cursos, de todo. Puedes chatear con una chica, pues inglesa, francesa, puedes intercambiar clases, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Mirad la casa, ¿no? Con los 20 hermanos, ¿no? Ahí está los pósters. Bueno, vemos el entorno que no es muy propicio. Entonces, este chico habría tenido mérito simplemente si hubiera aprendido, pero es que llegó a colarse en la final olímpica. Quiero decir, ya no es el mérito del esfuerzo de, mira, eres un aficionado a la jabalina y eres bueno, que estaría fenomenal, ¿no? Es que encima, hoy, en ese entorno, con internet, en un locutorio, y su fuerza de voluntad, lo que hablamos, llegó a la final olímpica y a vivir de su deporte. Miradlo, ¿no? Por eso yo les preguntaba a los alumnos, les preguntaba, tú de las nuevas tecnologías para el ocio, chatear, WhatsApp, ver vídeos, series, películas, ¿qué utilizas para tu formación? Y me decían que el 1%. Y después me decían que no, que era mentira, que el 0%. Es decir, que de cada 100 minutos, la media que se pasan al día con el móvil mis alumnos, y en general lo que veo son 4 horas al día, 5 horas. Realmente es más, porque no desconectan ni en clase, ¿no? Pero realmente de cada 100 minutos no dedican ni 1% a decir, voy a utilizar este minuto para aprender algo. Ven Breaking Bad 80 veces seguidas si les gusta, o ven otra cosa, ¿no? O whatsappean. En cambio, ya no es el tema de, yo no lo veo como una amenaza, pero ahora mismo en Asia, en África, hay mucha gente con muchas ganas que nunca ha podido y que están con YouTube en locutorios aprendiendo español, aprendiendo a hacer cosas, aprendiendo a programar, etcétera, ¿no? Y la generación de hace 5 años de adolescentes, yo no sé si habéis notado en los institutos, yo noto que sabían más de hace 5 años, porque antes hablamos de generaciones, tu abuelo, tu padre, tal, yo ahora veo que cambia cada 4 años. Sabían más, por ejemplo, de manejar el Office, ¿os pasa? O de, por ejemplo, hacer un PDF, o de Excel, porque lo típico, hacías un curso de maneja el Excel, tal. En cambio, ahora lo que tengo ahora de 14, 18 años, es que casi no saben lo que es el Word. Les mandan a hacer algo, no saben guardar un archivo. ¿Por qué? Porque ha pasado el tema del ordenador a lo que sería ya totalmente móvil táctil, ¿no? Hoy venía en el periódico, no sé dónde lo vi, en El Mundo, El País por Internet, venía que los bebés en España ya, a los 3 meses, 2 de cada 3 bebés estaban ya jugando con el móvil, y que los expertos recomendaban que no tocaran el móvil hasta los 2 años, ¿no? Con esto no soy yo antitecnología ni mucho menos, ¿no? Pero sí que reflexionemos, ¿no? El otro día estaba en el cine viendo una película de Woody Allen, me llamaba la atención porque delante había 4 o 5, bueno, eran 3 parejas debían tener unos 60, 70 años, allí iba más gente muy bien vestida y demás, señores y señoras, hablando con propiedad, ¿no? Y durante la película de Woody Allen, que estaban encantados, estaban con el WhatsApp. Claro, decíamos, a veces hablamos de los niños, ¿no? Y nosotros mismos. Me decía mi hija con 8 años que cuando está en clase, continuamente le suena el WhatsApp a la profesora. Pi, pi, pi. Y claro, como yo tengo Twitter, me dice el Twitter. Digo, no creo que tenga Twitter ella. El WhatsApp, pi, 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 pi. Con esto tenemos que hacer nosotros la propia reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros, si no somos capaces de controlarnos, ¿no? Lo que hablamos, valor de responsabilidad, de esfuerzo, queremos pues transmitirlo. Yo soy el primero que te sientas en el sofá después de noche y miras un momento la tablet. Y te das cuenta que tu hija después quiere mirar la tablet, ¿no? Que tenemos que hacer un autoesfuerzo en esto, ¿no? Yo lo pensaba estos días con la gente que está opositando ahora, que han salido oposiciones de economía en Castilla-La Mancha y en Valencia. Yo pensaba, si cuando yo oposité hubiera internet, probablemente no habría sacado la oposición, ni hubiera sacado la plaza, porque esas 8 o 10 horas diarias que estudiaba con 23 años,
Ahora es que simplemente el móvil es difícil no cogerlo, ¿verdad? Es difícil tal, lo otro. Bueno, esto solo es como reflexión personal mía, porque últimamente doy muchas vueltas a las cosas. Pues nada, la verdad es que encantado de estar aquí. ¿Queréis hacerme algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Reflexión propia? Sí. Me ha interesado una cosa. Has dicho que el precio del puesto escolar en infantil era de 3.000 euros y en primaria de 5.000. Hay unos datos en la página del Ministerio, que hay que buscarlos, en el MEC, que te sale más o menos coste por alumno. Eso, en secundaria más o menos están 5.000, 6.000 euros al año. Pero claro, depende mucho, son medias. Por ejemplo, en mi instituto, que debe ser de los más grandes de España, que no tiene ciclos formativos, hay 1.200 alumnos y están en clases de 38. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, el precio medio disminuye. Pero hay otros sitios, por ejemplo, en pueblos cercanos, mineros, que en clase hay 5. Pero cuando el Ministerio, si entras en la página del Ministerio de Educación y Cultura, cada año sale un informe que es la educación en España, y datos significativos, y ahí tienes desglosado, incluso lo hace también, por alumno. Entonces, es indicativo, depende de cada centro. Ahora los centros grandes nos están llenando, pues yo os digo, en bachillerato 38. Y después, por ejemplo, ahora se ve una nueva normativa en mi comunidad en Castilla y León, que para el próximo año los repetidores no cuentan en la ratio. No cuentan. Entonces tenemos un bachillerato artístico que se matriculan 35 y pasa de curso cada año 1. 1 pasa, 2. 1, 2. Bachillerato artístico se para otra charla aparte. Pero bueno, el tema está que no van a contar los repetidores. Entonces, bueno, pero la ratio más o menos puedes calcular eso. Secundaria y bachillerato, 5, 6, 7.000 euros. Y ciclos, por ejemplo, depende mucho del tipo de ciclo. Un ciclo de cocina, estaba con unos profesores de cocina el jueves en Valencia, que me decía que, claro, que cocina solo lo que gastaban en comprar, aquí no sé alguien de cocina, de hostelería, lo que gastaban en compras, ¿no?, semanales y todo eso, que era una auténtica barbaridad. En cambio, otros ciclos de administrativo que tienen un ordenador de hace 20 años que va con el Windows 85. ¿Vale? Entonces, claro, quiere decir que depende, ¿no? No, la pregunta era porque veía mucha diferencia entre 3.000 y 5.000, entre infantil y primaria, cuando en realidad las ratios son iguales. Pero depende mucho, bueno, influye también el coste de los profesores. También tienes que darte cuenta que a medida que vas subiendo, cobran más los de secundaria que los de primaria. Influye también el tamaño, no, las ratios no son iguales. Bueno, de hecho, o sea, en bachillerato hay menos grupos en secundaria, pero digamos que las ratios, yo primaria no lo controlo ahora, pero la ESO son 30, ¿no? Bachillerato 35, que llega hasta 38. Y 25. Podríamos buscar el dato concreto, vamos, ese sentido. 25-30. Sí, 25-30, ¿no? ¿Algún comentario más? Sí. Una pregunta. Tú que eres profe de economía, ¿hay que dar la paga? Yo doy la paga. ¿Como padre o como profe? Yo doy la paga. Y yo... ¿Qué dices a los padres? Es que no me hacen caso los padres. No, es que últimamente soy tutor de segundo bachillerato últimamente y la verdad es que los padres ni vienen por allí. ¿Qué pasa? Primero, depende mucho cada familia. Soy de Coruña. Yo creo que hay que dar la paga, pero ¿sabes qué pasa? Me encontré, por ejemplo, una alumna de segundo bachillerato que me trajo esta semana la declaración de renta a los padres para pedir una beca. 2 hijos, una estudiante de segundo bachillerato que quiere ir a la universidad, otro en cuarto de la ESO, ingresos del padre de toda la familia, 5.000 euros en todo el año. 5.000 euros. Y yo pensando, eso me lo gasto en calefacción casi, sin, bueno, no calefacción, ¿no? Pero... Y entonces, claro, en ese caso le van a dar una paga. Entonces hay que ver cada familia, no es lo mismo que trabajen los dos, que trabaje uno. Yo creo que hay que dar la paga, pero a cambio de un esfuerzo concreto. Por ejemplo, mi hija de 7 años me ayuda a dar clase de ajedrez a niños de 3. Entonces ella trabaja, entre comillas, los viernes 2 horas en un club con niños de 3 años, un tablero gigante, y si trabaja bien, mantiene la clase en orden y demás, tiene 10 euros. Y también si la madre dice que se ha portado bien y tal, pero vamos, 10 euros. Pero ¿qué pasa? Yo puedo pagarle 10 euros a la semana, pero quiero decir, también depende cada padre, ¿me entiendes? Que cada situación familiar, con Ferrari os digo, 35% de paro, nivel cultural muy bajo, la gente está marchando, conflictividad social, depende cada familia. Pero yo creo que tú si puedes debes pagar la paga y siempre ligado a objetivos concretos y a valores. Y después, el problema suele ser la paga de los abuelos, y no quiero extenderme. El problema suele ser los abuelos cuando tú le has castigado sin paga porque no lo ha hecho, se ha portado mal, etcétera, y pues tu abuelo le da 30 euros. El problema es controlar a los abuelos, ¿me entendéis, no? Lo que quiero decir, ¿no? Pero yo creo que sí, pero ligado a temas concretos y después ser riguroso. No, bueno, pobrecita, la tienes igual, no, has hecho esto, lo otro, etcétera. Pero yo creo que sí que hay que dar paga, en medidas posibles de cada uno. Pero esto es mi opinión más como padre que como... Porque realmente, cuando hablamos de educación financiera, yo creo que no hay expertos en educación financiera. Es cada uno las experiencias que ha tenido, lo que ha ido tropezando, lo que ha ido viendo. Ahora, por ejemplo, yo nunca había visto que los institutos estuvieran a punto de embargar viviendas a profesores. Y de esto no puedo hablar más, porque no tengo tiempo. Claro, muchos profesores tenían un sueldo estable y se compraban una casa como en Coruña o otra en Ponferrada. Y de repente
te rebaja un poco el sueldo, de repente aumentan los gastos de las casas, porque yo cuando empecé a trabajar yo no pensaba lo que gastaba al mes en luz, en gas. ¿Os acordáis? 800 pesetas, 700. Era un gasto que ni te enterabas. Ahora nos pasa cada mes que de repente os baja la cuenta corriente. A mí ahora mismo, si me regalaran una casa en mi ciudad natal, en Coruña, que no tengo, no podría mantenerla. No podría mantenerla. Entonces, de repente, había profesores que fueron siempre responsables, les educaron valores tradicionales, compraron su pequeña vivienda en su casa y donde trabajan a 200 kilómetros. Y ahora están cada mes tirando de la visa. Pero gente súper responsable, no es el perfil de despilfarrador. Entonces dices tú, y claro, ellos te dicen, es una inversión. Tú tampoco tienes por qué a la gente, digamos, decirle nada para no dañarla. Pero claro, pagan 400 y 399 son de intereses. ¿Cuánto te costó la casa en Coruña? 200.000. ¿Cuánto cuesta una casa en Coruña? 125.000. Tampoco es cuestión, pero sí que gente que ha hecho los deberes, ¿me entendéis? ¿No? Gente que ha sido estable. Pues a veces cuando hablan de la crisis ponen a veces ejemplos extremos, ¿no? O alguien muy responsable o tal, pero sería un tema para hablar aparte, ¿no? ¿Alguna cosa más? Para no enrollarme, pues empiezo a hablar y no paro. ¿Nada más? Pues nada, pues muchas gracias por haberme escuchado.